Vamos a iniciar esta segunda sesión en la que, como ustedes pueden ver, se presenta Catalina Pérez Meléndez con el título Catalogación de materiales gráficos de la colección digital Early English Books Online. En segundo lugar tenemos la ponencia Retos en la catalogación de la mapoteca del IMT por Verónica Vargas Suárez y Patricia Navarro Suástegui. Y la tercera ponencia es Cuando la tecnología suple a la catalogación. Bases de datos del rescate histórico de Noticias Televisa, por María de Lourdes Ocampo Ruiz. Me voy a permitir leer un breve resumen curricular de cada una de las personas que tenemos en la mesa. En el orden de la presentación tenemos en primer lugar a Catalina Pérez Meléndez. Ella es maestra en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM, de la misma forma la licenciatura, y ella desde el 2003 labora en el Departamento de Procesos Técnicos de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Ella ha impartido cursos sobre la catalogación de recursos electrónicos en universidades estatales y ha presentado ponencias sobre la materia en reuniones profesionales. Se especializa en la catalogación de recursos electrónicos y de materiales gráficos. Cursó estudios de arte en la Universidad Iberoamericana y actualmente realiza estudios de posgrado en Historia del Arte en el programa conjunto de la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Asimismo, es integrante del seminario Pensamiento Teórico Bibliotecológico del IBI. Me voy a permitir leerlas todas para ya después continuar, darle secuencia a las presentaciones. Verónica Vargas Suárez estudió la maestría en Ciencias de la Administración en la Escuela de Altos Estudios Comerciales en Montreal, Canadá. Posteriormente hizo la maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información en la UNAM. Actualmente es la responsable de los servicios bibliotecarios del Centro de Información del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y ha publicado un libro, diversos artículos y ha participado como ponente en congresos nacionales como internacionales. Patricia Navarro Suástegui, que no está con nosotros en la mesa, pero que participó en la elaboración del trabajo, también estudió biblioteconomía en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Actualmente se está preparando para presentar su examen profesional y ella es, para obtener el grado de maestra en Bibliotecología y Estudios de la Información en la UNAM. Ella es la responsable del área de adquisiciones y procesos técnicos del Centro de Información del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ha publicado un libro, diversos artículos y también ha participado en ponencias a nivel nacional e internacional. Y por último tenemos a María de Lourdes Ocampo Ruiz. Ella estudió Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde se especializó en Historia del Cine. Ha trabajado como redactor, corrector de estilo, reportero y analista en periódicos, revistas e instituciones públicas y privadas como El Universal, Filmoteca de la UNAM, en el Fondo de Cultura Económica, en la Secretaría de Gobernación, en la Dirección General de Televisión Educativa y en Televisa. Durante los últimos 15 años ha trabajado con metadatos en el área audiovisual, especializándose en esta área en diplomados, cursos y talleres enfocados a este tema. Fue coordinador editorial del Catálogo Nacional de Programas Educativos y Culturales y Producciones en Video y participa en el proyecto de norma PROI NMX 2014, documentos fotográficos, específicamente en los lineamientos para su catalogación. Entonces, vamos a cederle la palabra a Catalina para que nos exponga su trabajo, Catalogación de Materiales Gráficos en la colección digital Early English Books Online. Adelante, Catalina. Sí, muchas gracias, Esperanza.
Primeramente quiero agradecer al comité por haberme permitido participar en esta ocasión. Lo que yo quiero compartirles es la experiencia que se ha tenido en la migración de un corpus específico de registros bibliográficos que forman parte de EVO. Lo que voy a presentar es un diagnóstico a partir de 4 cuestiones. Estas cuestiones son primeramente un poco sobre la historia de la colección, las distintas intervenciones catalográficas que ha tenido desde la fuente original de las imágenes hasta sus reproducciones. También otro punto importante en el cual pues ahora nos encontramos, que es la transición hacia RDA y el fenómeno de hibridación en los registros bibliográficos que se tienen que llevar a cabo. Y la otra parte, que es la parte del ojo del catalogador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues cómo percibe el catalogador las representaciones gráficas en estos registros bibliográficos. Vamos a ver algunos ejemplos y al final un resumen. Este corpus se compone de 14.299 recursos en línea. Son solamente una parte de los registros que componen totalmente la colección EVO. Este corpus en esencia son registros bibliográficos de imágenes digitalizadas, imágenes que proceden de colecciones privadas que fueron formándose a partir de finales del siglo XVII y el siglo XVIII en el Reino Unido. Estas colecciones privadas en algún momento fueron parte de una colección pública, en este caso de la Biblioteca Británica. Hasta inicios del siglo XX se inicia su catalogación, en este caso un catálogo impreso, el cual se llama Early English Tract Supplement, y en el mundo especializado, bueno, pues así se le reconoce. A partir de 1957 se lleva a cabo la microfilmación de la colección, y en 1980 se empieza a catalogar ya en registros bibliográficos, bueno, considerando la normalización de ese momento. En el periodo de 1999 a 2008 se lleva a cabo la digitalización de la microfilmación. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y también se realizan otros registros bibliográficos que faltaban para representar a esta colección. Esto finalmente da como producto unas licencias de acceso de recursos en línea de las imágenes digitalizadas que ofrece ProQuest. Estas licencias, bueno, pues también se han adquirido como parte de los recursos que ofrece la Dirección General de Bibliotecas. Y ¿qué es lo que pueden encontrar ahí? Bueno, naturalmente esta colección, al ser una colección de material efímero, su característica principal es fragmentaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que ustedes pueden encontrar recortes, fragmentos, muestras de tipos de materiales específicos, por ejemplo, anuncios, publicidad, motivos, viñetas, portadas, frontispicios, emblemas, grabados, ¿no? Una infinidad de materiales que suman una riqueza iconográfica de los siglos XVII y XVIII. Ahora, en cuanto a la historia catalográfica, podemos decir que el catálogo lo que hizo fue representar la descripción de las imágenes originales. Sin embargo, a partir de la microfilmación se llevó a cabo la normalización con RCA2. Esta catalogación, bueno, pues siguió la política de catalogar como reproducción en el caso de microfilm, y después sumó otro tipo de normalización, que en este caso es la reproducción electrónica del microfilm, y por supuesto también en ese momento se llevó a cabo con RCA2. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con estos registros cuando en el caso que se migren a una base de datos bibliográfica, como es lo que nosotros tenemos, ¿no? Que naturalmente la naturaleza de los recursos es textual, sin embargo, esto es parte de los recursos electrónicos. Entonces tenemos el origen, una colección especializada con una base de datos especializada enfocada solamente a este tipo de recursos, a la migración a una base de datos bibliográfica con infinidad de posibilidades y de soportes de los recursos, ¿no? Entonces, por lo tanto, es importante para nosotros
conocer los procesos de implementación de RDA. Al tratarse de este tipo de materiales que son ricos visualmente, cabe la pregunta si es necesario hacerlo bajo los lineamientos RDA o bajo los lineamientos especializados de fondos antiguos, en este caso de CRMG. Ahorita todavía de CRMG, bueno, pues está también considerando cómo se va a adaptar a RDA. Esto no lo voy a tocar, pero simplemente quiero señalarlo como otra posibilidad de describir. La entrega de los registros bibliográficos por parte del proveedor, bueno, pues suma en total, como les decía, cerca de 14,000 registros, y estos registros se nota que el cuerpo del registro en general está representando al recurso original, mientras tanto se hace una alusión a su reproducción electrónica con ciertas etiquetas, en este caso los campos fijos, y por ejemplo en la 008, en la posición 23, bueno, pues simplemente se agrega la posición S para representar la reproducción electrónica. A la 245 se le agregó la designación general de material, y en cambio la 260, la 300 y las notas están representando la descripción original del material, ¿no? En cuanto a la reproducción del microfilm digitalizado, bueno, pues se hace a través de una nota en la cual están indicando que es una reproducción electrónica, quién la realizó, y la versión, lo importante también es que están aludiendo a la versión digital del ítem, es decir, de dónde sacó la digitalización, ¿no? Y además se añade el URL. Esta es la imagen relacionada a este registro bibliográfico. Es importante señalar que se trata, vuelvo a repetir, de microfilm digitalizado. La imagen original no tendría que verse así. Suma color, textura, características físicas del ítem, ¿no? Pero en este caso con esto se cuenta, ¿no? Ahora es importante considerar las escenas de hibridación. Tenemos un corpus de 14,000 registros en los cuales están en un contexto en el que pues estamos implementando RDA en la DGB. ¿Qué va a pasar con estos materiales que son principalmente gráficos? Hay varias posibilidades. Dentro de las buenas prácticas que se consideran de la hibridación de registros bibliográficos, es aceptable tener una base de datos con ese fenómeno de hibridación, pero considerando estos puntos. La coexistencia de registros con RCA y registros RDA en una misma base de datos. Por supuesto que esto hay que tenerlo documentado, saber de qué tipo de colecciones estamos hablando. En este caso está la distinción. Tener registros híbridos en el sentido de que la descripción se hace de acuerdo a RCA y los puntos de acceso se llevan a cabo con lineamientos RDA. Y en este caso se puede sumar los designadores de relación a esos puntos de acceso que se crearon con los lineamientos RDA. Otra situación también que se puede realizar es agregar el tipo de contenido, tipo de mediación y tipo de soporte a registros que no son RDA, en este caso con RCA. Pero lo que no se puede es mezclar convenciones de transcripción. En este caso, no podría yo, digamos que desarrollar las abreviaturas en la descripción física o en otros elementos cuando responden eso a las normas de RCA y si eso es lo que estoy respetando, ¿no? Tampoco se puede representar puntos de acceso híbridos, es decir, que un mismo registro tenga RDA, puntos de acceso, y RCA. Y tampoco no se puede tener un registro RDA con designación general de material. Entonces, estos son los escenarios que es importante considerar cuando se evalúa una migración de esta magnitud. Otro punto importante es lo que les decía del ojo del catalogador. Principalmente cuando se tienen imágenes sin título. Hay tres, digamos, grandes líneas de valoración de la imagen, en este caso de las imágenes sin título. Puede ser que el interés recaiga en la forma de la imagen. Nosotros podemos ver una representación realista,
de una escena. Sin embargo, lo que resalta es que se trata de un frontispicio, de una portada, de una viñeta, ¿no? Entonces ahí es importante señalar esa parte. También hay otro tipo de valoración, que es la valoración documental. Normalmente este tipo de valoraciones para imágenes contemporáneas, digamos que fotografías, ¿no? En lo cual se puede identificar representaciones realistas de personas, eventos, actividades y objetos. No obstante, como se tratan naturalmente de representaciones figurativas realistas, también es importante considerar esta parte. Otra situación es considerar el valor estético para estas imágenes sin título. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el catalogador tiene, digamos que la competencia para representar la materia, el contenido, lo que está viendo. Sin embargo, se necesitan de otras herramientas auxiliares para poder identificar las convenciones iconográficas que se encuentran en esta imagen, ¿no? Lo que le llaman motivos iconográficos, las técnicas, la escuela, el estilo artístico. Por ejemplo, en este corpus, bueno, naturalmente va a estar representado el tipo de imágenes barrocas, entre otros estilos. Cuando no se cuenta con el título de una imagen, bueno, pues varios de los lineamientos, no importa si sea RCA o RDA o DCRM, no se tiene el título, entonces el catalogador tiene que asignarlo. Y bueno, la constante es asignarlo en la lengua y escritura de la agencia catalogadora. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues es un producto anglosajón, o sea, las imágenes son anglosajonas y el corpus de registros bibliográficos, por supuesto que también es anglosajón, ¿no? Y por lo tanto las notas también están en inglés. En este sentido, bueno, tendría que ver que esos títulos asignados cuentan con que son descriptivos y que son distintivos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tengo dos ejemplos de objetos digitalizados, voy a llamarle así. Este es uno, que sería 3 capitulares, y esta es una suma de capitulares. Aquí tengo el título original debajo de cada imagen. El título original en un caso dice capitulares de F y A, es concreto. Sin embargo, en el otro caso lo que nos está diciendo que es muestra de varias iniciales, no está diciendo capitulares, de obras no identificadas. Si ustedes suman esto en un corpus de 200, 300, 1000 registros de capitulares, ¿qué sentido tendría más? ¿Describir concretamente o describir de forma general? Decir, no obras identificadas cuando sabemos que todo es fragmentario, ¿no? Entonces este tipo de situaciones se tienen que considerar. Ahora, como se tienen que adaptar al español, por supuesto que es como complicado hacer la traducción o el reemplazo de los títulos. Una opción viable para nosotros es realizar la traducción del título y añadirlo al registro bibliográfico en una etiqueta específica que nos permite el formato MAR, la 242. En este caso yo tendría el título en la 245 tal y como lo asignó la fuente original, y en la 242 un título ya traducido, capitulares, y acá también capitulares señalando cuáles son, ¿no? Y en este caso yo estaría buscando la homogeneidad de la descripción. Otra parte importante es revisar la consistencia y la exactitud. En este caso, las imágenes que tengo al extremo cuentan con una intermediación textual, o sea, algún título, alguna frase o alguna cita, ¿no? En este caso, una es sobre el Papa Alejandro, y otra imagen es una representación, ¿no? De una escena. En este caso, el catalogador asignó el título. En este otro no lo asignó, simplemente transcribió lo que se puede visualizar. Entonces, aquí vemos una falta de consistencia, porque si de antemano sabemos que se tendría que respetar esa intermediación textual como parte del título, bueno, pues entonces ese tipo de situaciones también se tienen que revisar. La de en medio, bueno, pues la de en medio está haciendo la descripción de lo que se ve. 8 recolectores de manzanas sobre un árbol y alrededor del árbol, con una pila de libros enfrente.
Es muy difícil traducir esto considerando que nuestro idioma es más rico que el inglés en el sentido de los adjetivos y la forma de hacer los enunciados, bueno, pues puede ser más extenso. Otra parte importante que se visualizó es que existen errores de interpretación. Esto ya lo presenté en otra ocasión, pero solamente quiero añadir que esta imagen se catalogó, no tiene como tal un título, pero se asignó un título por su forma, o sea, un grabado de Biblioteca Palatina. Biblioteca Palatina se tomó de la cornisa del elemento arquitectónico y en realidad cuando uno revisa el tema, que aquí no, lástima que no se ve, pero se los digo, el tema que se le asignó fue Biblioteca Palatina, Biblioteca Apostólica Romana, Apostólica Vaticana, perdón. Está refiriéndose a una biblioteca que existió. Sin embargo, cuando se hace la comparación a partir de un método iconográfico de la imagen, se puede dar uno cuenta que no se trata de una representación realista. Es decir, en realidad esta imagen es un emblema de que hace referencia a las bibliotecas romanas, en especial a una biblioteca que existió en el Monte Palatino en la época de Augusto. También existen errores de relación entre descripción y digitalización. Estos no son errores de la descripción, sino de la gestión de las imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Que está asignado la descripción de printers a Londini, cuando en realidad debería de ser a esta imagen. O sea, están intercambiadas las descripciones y los enlaces. Finalmente, lo que quiero comentarles es, para este tipo de corpus es necesario evaluar los registros bibliográficos, seleccionar un esquema de hibridación normativa, preparar los registros bibliográficos fuera de la base de datos. En este caso nosotros lo pudimos hacer a partir de un software que lo permite hacer, y en este caso nosotros identificamos patrones para realizar cambios globales en la descripción física, en las notas, en los subencabezamientos de materia, ¿no? Patrones textuales. También es importante corregir errores de codificación que existen de la historia natural de esta colección. Importante también llevar una bitácora de las modificaciones y posterior a la migración, entonces sí, rectificar errores de URLs de imágenes y agregar títulos traducidos. Esa sería otra etapa siguiente a la migración. Y al final de cuentas, lo que también es importante destacar es que el trabajo de catalogado no puede ser aislado. Necesita que de parte de las bibliotecas se comparta de qué manera se utilizan este tipo de colecciones para mejorar la calidad de los registros. Muchas gracias. Agradecemos a Catalina su participación y pues el tiempo, ¿verdad? Un aspecto muy importante. Vamos a cederle la palabra a Verónica Vargas Suárez con la presentación de la ponencia de ella y de Patricia Navarro Suástegui, retos en la catalogación de la mapoteca del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Adelante, Verónica. Perdón, pero ahorita cambió la… Está bien. Buenas tardes a todos. No, antes que nada, quisiera dar las gracias al comité organizador por permitirnos, tanto a Patricia Navarro como a su servidora, compartirles esta experiencia sobre los retos en la catalogación del material cartográfico de la biblioteca del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Solamente para ubicarnos un poco geográficamente, les comento que este instituto está ubicado en el municipio de Jiutepec, en el estado de Morelos. Y antes de entrar en el contexto de la biblioteca que nos ocupa, consideramos necesario aclarar algunos conceptos, porque cuando hablamos de material cartográfico nos referimos a mapas, planos, cartas, atlas, globos terráqueos, entre otros materiales, ¿no? Pero para fines de este trabajo solo contemplaremos cartas y mapas, y voy a permitirme leerles algunas definiciones, porque creo que así podremos entender mejor de qué se trata esto de la catalogación de material cartográfico, ¿no?
Entonces, entendemos como mapa aquel documento de información gráfica relativa a toda o una parte de una superficie real o ideal que contiene información seleccionada, generalizada y simbolizada sobre una cierta distribución espacial de un área grande, usualmente en la superficie terrestre. La información es de carácter general y se presenta en escalas relativamente reducidas con referencia a un sistema de coordenadas universal. Cabe aclarar que en el medio mexicano, y la verdad este es nuestro caso, se ha acostumbrado a hacer del término carta sinónimo de mapa. Sin embargo, en el medio cartográfico universal, la diferencia entre carta y mapa está en el carácter específico de la información contenida en las cartas, orientada a la satisfacción de determinadas necesidades. En el mapa, la información es de índole general, de interés para la mayoría de los usuarios, y en la carta, la información es de carácter especializado, como en este caso, es una carta topográfica, de interés para determinados usuarios, y fuera de esto, las características de las cartas son las mismas. Y aunque en este momento no vamos a hablar de planos, sí quisiera dar una breve descripción, ya que los planos, son aquellos documentos de información gráfica relativos a un aspecto específico de la misma, usualmente referidos a proyectos de ingeniería o a una información especializada, dibujados a escalas grandes, como podemos ver aquí, y normalmente referenciados en un sistema local de coordenadas cartesianas, cubriendo extensiones relativamente reducidas. Bueno, entrando ya en materia, la mapoteca del CENCA, así se conoce el centro de la biblioteca del IMTA, es el Centro de Conocimiento del Agua, y para abreviarlo se llama CENCA, ¿no? Cuenta con aproximadamente 8.500 materiales cartográficos entre mapas, cartas y planos, que están producidos en su mayoría por el INEGI, cuando el INEGI todavía pertenecía a la Secretaría de Programación y Presupuesto, o a sus antecesores, que fueron la Comisión de Estudios del Territorio Nacional, la CETENAL, y la Dirección General de Estudios del Territorio Nacional, y de igual manera tenemos mapas elaborados por la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que posteriormente se convirtió en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y también tenemos mapas de la Secretaría de la Defensa Nacional. En su mayoría son cartas escala 1 a 50,000 y los temas son uso de suelo, topografía, climatología, edafología, geología, uso potencial de agricultura, bosques, ganadería. Y en cuanto a su actualidad, la mayoría se concentra en las décadas del 60 y del 80. Sin embargo, aquí hay que aclarar que hasta el momento la base de datos se ha podido corregir de manera parcial, por lo que no se pueden definir con precisión las fechas, ya como verán ustedes aquí, ya que los registros no contaban con esta información. Este es un registro, así fue como lo recibimos, sin corregir, como verán, pues aquí a ver cuándo podemos recuperar la información, ¿no? Entonces, podemos deducir de que esta colección, a pesar de su importancia, estuvo permanentemente relegada al final de la lista de pendientes de la biblioteca, situación que, como ustedes se podrán imaginar, propició, por un lado, el deterioro físico de la colección, del material. Los mapas realmente hay algunos que están en muy malas condiciones, y el contar con registros catalográficos con deficiencias sustanciales, como pueden observar, que obviamente dificultan su recuperación. Y fue hasta finales del 2013 cuando se consideró que la mapoteca debería de rescatarse, por lo que se abrió un proyecto que contempla en una primera etapa la reorganización física, por supuesto la corrección de los registros catalográficos, así como la digitalización de una parte del material. Esto lo voy a hablar más adelante, la digitalización es lo último que voy a tratar. Y como es de suponer, la creación de una colección documental no garantiza per se su difusión, así como tampoco su accesibilidad, disponibilidad y uso. Por lo tanto, y aquí voy a mencionar a Jiménez Pelayo, lo voy a entrecomillar, resulta indispensable organizar dicha colección en el sentido de procurar una precisa identificación y localización de los distintos documentos que la integran, con el objeto de prepararlos adecuadamente para su uso. En este orden de ideas, el primer paso que dimos fue la elaboración de un diagnóstico que nos permitió identificar, por un lado, las temáticas, el material duplicado, faltantes físicos, mapas no registrados en el catálogo y obviamente el estado físico de la colección. A partir de este diagnóstico formulamos nuestro plan de trabajo para la organización de la mapoteca, que incluye, por supuesto, la catalogación e indización, así como ir descartando el material duplicado, contaminado, mutilado, decidir qué material digitalizar y cuál requiere ser reemplazado o, en dado caso, reparado.
Segundo paso, que fue el más importante, y aquí como lo menciona la maestra Esperanza, me voy a permitir también mencionarla, es las características de un mapa, como son la escala, la proyección y las coordenadas, que son los datos matemáticos, son únicas para este tipo de material, por lo que el personal encargado de describir mapas debe tener conocimientos fundamentales de cartografía para realizar la descripción bibliográfica de tal manera que el usuario pueda identificar con toda certeza el tipo de mapa requerido sobre determinado lugar. Entonces, bueno, leímos como locas y como el tiempo era poco, entonces, además de la literatura consultada, echamos mano de la gente especializada ahí del IMTA y buscamos la asesoría de un geógrafo quien nos orientó sobre las partes esenciales de un mapa, permitiéndonos identificar la información básica requerida para su catalogación e indización. Y de igual manera se le ha ido consultando cuando pues, tenemos dudas, ¿no? Cuando el mapa no tiene la información suficiente o cosas así. Y como tercer paso, y tomando en cuenta que por un lado los mapas se consideran como materiales especiales, como ya mencioné, en el sentido de que en su descripción intervienen otros elementos como los datos matemáticos, que son exclusivos de la cartografía, además de los comunes del resto de las publicaciones, como si fuera una monografía, como son las áreas de título y mención de responsabilidad, la edición, la publicación, la descripción física, etcétera. Y por el otro, bueno, nuestro propósito, en primer lugar, fue facilitarle al usuario, bueno, después de haber tenido estos registros que no se podía recuperar nada, facilitarle al usuario la recuperación y sobre todo el acceso a la información, a la vez de simplificar los registros bibliográficos. Esto sí ya fue de manera más práctica para nosotras, por lo que tomamos la decisión de crear una plantilla con el fin de unificar criterios de acuerdo a los establecidos por las reglas de catalogación angloamericanas y el formato MARC 21. Asimismo, adoptamos como guía algunos aspectos del modelo de los requerimientos funcionales para registros bibliográficos, los FRBR, es decir, definimos las entidades, que en este caso eran los mapas, sus atributos, que son las características, así como las relaciones que existen entre ellas. Por ejemplo, la relación entre el contenido y la forma de presentación del ítem, y no solo la descripción física del mismo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Para la elaboración de los registros se han incluido los 3 grupos de entidades que comprende el modelo FBR, los cuales son los productos, que es la obra, la expresión, la manifestación y el ítem, los responsables del contenido y por último, el conjunto de entidades o materias que identifican a la obra, que es, digamos, el lugar geográfico. Los campos MARCs que seleccionamos fueron aquí una clasificación local. Aquí aprovechamos, los mapas ya venían foliados, entonces eso lo quisimos aprovechar para no complicarnos más. Y fue una clasificación local, es una M, ahorita vamos a ver en el ejemplo, es una M y luego 4 dígitos. Aquí, bueno, en la 245, que está el título, es el nombre geográfico del lugar, obviamente, y como subtítulo, este geógrafo nos sugirió poner la clave que da, por ejemplo, INEGI, todos los mapas del INEGI tienen una clave. Entonces, nos sugirió que pusiéramos esa clave, porque sería más fácil así recuperarlo. Y también, bueno, obviamente incluimos la 255, es la escala, la proyección, y también las coordenadas, aunque las coordenadas solamente las estamos usando, también a sugerencia del geógrafo, solamente cuando el mapa no trae la clave, ¿okay? Y la 598 solamente la estamos usando para ubicar el mapa dentro de la mapoteca digital, de los mapas que se han digitalizado. Y aquí el nombre geográfico, bueno, aquí sí hemos de decir que ya sabemos que no se tiene que registrar así, pero aquí tuvimos que hacerlo porque en 1990, en la década de 1990, nuestro centro de información formó parte de la Red Panamericana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, que se conocía en ese entonces como REPIDISCA, y en sus reglas se establecía que se tenía que registrar de esta manera, era el país y entre paréntesis la población y el estado. Esto con la finalidad, como eran muchos países de Latinoamérica, entonces podían así identificar fácilmente los registros de cada país. Y en la actualidad, debido a la imposibilidad de cambiar la forma de asentar los nombres geográficos en todos los registros, la verdad eso sería una labor titánica y solamente somos 2 personas en este proyecto, se continúa aplicando la regla de la REPIDISCA como una excepción. Aquí están, ya es el despliegue por etiquetas, ya es
es como estamos ya mejorando nuestros registros. Como podrán ver, bueno, aquí está la escala, 1/250,000, la proyección. Aquí el título es el nombre del lugar tal cual aparece en el mapa. Aquí está la clave, esta es la clave del INEGI, la descripción y todo es igual. Aquí en nota general es donde hacemos las relaciones que mencionaba yo de las FRBR, ¿no? Donde también se tienen cartas de uso de suelo y todas las cartas que se tengan. Aunque, como les comentaba antes, nosotros tenemos cartas como sinónimo de mapa, o sea, no hacemos esas diferencias. Y bueno, como habíamos visto, en la materia de nombre geográfico es por esta razón que les comentaba de la repidisca. Y bueno, como es de imaginar, los términos de indización de nombres geográficos son obligatorios, obviamente, en la descripción del contenido de un documento cartográfico, lo que implica para el indizador la necesidad de contar con unos mínimos criterios normativos para redactar de forma homogénea este tipo de términos. Todo esto nos ha obligado a ir elaborando nuestra propia lista de autoridades de nombres geográficos, obviamente con el fin de normalizar su registro, ya que nos hemos encontrado con diferentes situaciones, desde errores ortográficos hasta nombres de poblaciones poco conocidas, y desgraciadamente no se especifica en el mapa a qué estado de la República pertenecen, por más increíble que parezca, pero sí nos ha tocado ese caso. Por ejemplo, en los errores geográficos, aquí el mapa a veces presenta Ascensión con C y a veces con S, y bueno, se refiere a la misma bahía, a la bahía en Quintana Roo. Y también hemos optado por actualizar algunos nombres, como por ejemplo, antes era, como ustedes habrán visto, nuestra colección es de los 60 a los 80, y todavía Baja California Norte se conocía como Baja California Norte. No, sí existía. Pero y ahora para la etiqueta 651 nada más ponemos Baja California. Okay, en la 245 sí es Baja California Norte, pero ya en la 651 para recuperarlo utilizamos Baja California. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los títulos ya oficiales. En lugar de poner Veracruz de Ignacio de la Llave, nada más ponemos Veracruz, o Coahuila de Zaragoza, nada más ponemos Coahuila. En el caso de nombres de accidentes geográficos, cuando el nombre del accidente está formado por un genérico y un adjetivo, hemos optado por registrarlos conservando el nombre completo y el nombre en orden directo. Es decir, es Río Bravo, Río Verde, el Bolsón del Mapimí, Bolsón del Salado, no Bravo Río o Verde Bravo, así, que diga Verde Río además. No, hemos visto algunos así, pero nosotros pensamos que complicaría un poco más la recuperación. Y lo mismo ocurre con los nombres de accidentes o zonas geográficas en los que el término genérico constituye el nombre del mismo y son por lo tanto inseparables, como Sierra Madre, Mar de Cortés, o en este caso la zona metropolitana del Valle de México. Si desatamos todo el nombre, aunque ya en mucha de la literatura ya se conoce como ZMVM. Y también aquí lo que hacemos es, en este caso, por ejemplo, la zona metropolitana, incluimos también los estados que comprende esta zona, ¿no? Por ejemplo, el Distrito Federal, el Estado de México y una muy pequeña parte del Estado de Hidalgo. Por otro lado, también, aun cuando nuestra colección está conformada principalmente por mapas nacionales, se tienen también algunos de otros países. Y en este caso, como lo estipula la regla, acordamos registrar el nombre en español cuando tiene forma acuñada en nuestra lengua. Por ejemplo, New Mexico sería Nuevo México, pero sin embargo Eagle Pass sería Eagle Pass, porque no hemos visto que sea Paso del Águila, ¿no? Entonces es Eagle Pass. ¿Okay? Y bueno, esto es en cuanto ya a la etiqueta 651, y como les comentaba, también hemos decidido digitalizar algunos mapas en esta primera etapa del proyecto. Ustedes pensarán que si ya INEGI tiene ya una buena parte de sus mapas digitalizados, la verdad no es muy fácil acceder a ellos. En algunas ocasiones piden muchos requisitos, hay que estar dándoles información cada 6 meses de lo que uno, por qué está utilizando esa información y demás. Entonces decidimos digitalizar algunos de los mapas que tenemos, sobre todo para facilitarle a los usuarios el uso, ¿no? Cuando una colección, todos lo sabemos, cuando una colección no es muy fácil de acceso, pues no se usa. Entonces, en esta mapoteca, lo que hicimos fue, para facilitar el acceso, decidimos que dividirlos
en temas, de manera temática. Entonces está cartas topográficas, edafológicas, de carreteras, de uso potencial, estadísticas y demás, ¿no? Son 12. Y este es, digamos, un registro de un mapa ya digitalizado, aunque aquí, como ustedes podrán ver, es un registro, o sea, este mapa lo tenemos en impreso, el mapa está impreso y también se digitalizó. Y como ustedes podrán ver, el registro está como si fuera un mapa impreso, y lo único es que el usuario puede pulsar en la imagen, ya sale el mapa, se digitalizaron con un visor de acercamiento, y si el mapa tiene información en la parte, está impreso, digamos, en ambas caras del pliego, también se ha digitalizado la parte inversa o reversa. Bueno, como consideraciones finales, podemos decir que esta experiencia nos ha enseñado que los mapas, por sus características particulares y la información que contienen, son un tanto cuanto diferentes a los demás materiales que comprenden el acervo de la biblioteca, pero no obstante, esto no debiera ser una razón para relegarlos y restarles importancia. Al mismo tiempo, estas peculiaridades obligan al bibliotecólogo a desarrollar las competencias requeridas para la correcta identificación de todos los elementos que permitan extraer información valiosa con objeto de facilitar su recuperación. Es decir, la catalogación e indización de material cartográfico exige, además de los conocimientos propios de la profesión bibliotecológica, tener conocimientos básicos de cartografía. Para nuestro caso, el caso del CENCA, no podemos perder de vista que la información que brindan los mapas es de gran valor para la planeación, el desarrollo, el control y la conservación de los recursos hídricos y, por ende, de los recursos naturales de nuestro país. Y es en este sentido que debemos subrayar la importancia de la catalogación de material cartográfico, pensada esta como la representación de las entidades y el establecimiento de las relaciones entre las distintas entidades y su contenido, ya que adquiere particular importancia como contribución a la generación de nuevo conocimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Agradecemos la rapidez con la que expusiste para cubrir el tiempo que exige la mesa, y vamos a darle la palabra a María de Lourdes Ocampo Ruiz con su ponencia Cuando la tecnología suple a la catalogación, base de datos del rescate histórico de noticias Televisa. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Bueno, también quisiera darle las gracias al comité por aceptar esta ponencia, en especial porque no es fácil aceptar a Televisa. Todos lo sabemos. Sí, bueno. Es que se porta mal. Y bueno, bueno, yo básicamente lo que les voy a presentar es una experiencia. Es la experiencia de cómo se ha hecho la transición de la tecnología de las bases de datos de materiales audiovisuales. Y bueno, primero que nada tendríamos que definir lo que sería tecnología. Según el Diccionario de la Real Academia Española, como el conjunto de instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto. Y creo que aquí es básico entenderlo y no perderlo de vista, ¿no? La tecnología son herramientas, siempre es una herramienta que nada más está a nuestro servicio. Y como una herramienta, pues debemos de tomarla y hacer uso de ella, simplemente como lo que es, un objeto que nos va a servir para algo. Esto se ha convertido en un, digamos que en un elemento de nuestra vida cotidiana, el tomar un elemento y servirnos de ello. Y como se ha desarrollado tan rápido, hay un momento dado en el que nos supera y creemos que le podemos delegar mucho más cosas de las que realmente puede hacer. Digo, a lo mejor esto lo podemos remontar a la revolución industrial, pero creo que en ese nosotros nunca pensamos que iba a afectar tanto incluso nuestro trabajo. O sea, no creíamos que nos íbamos a ver como trabajadores textiles.
que en un momento dado están supliendo el trabajo intelectual por una maquinaria que, si no tiene, digamos, que el elemento humano y una parte muy importante que es el trabajo intelectual, pues realmente no sirve de nada. Y esto pues ha pasado en el acervo histórico de Rescate Histórico de Noticieros Televisa. Y les quiero contar un poquito de qué se trata este acervo. Aquí encontramos la historia audiovisual de México, la historia audiovisual de Latinoamérica y prácticamente todos los hechos importantes del mundo están registrados, y especialmente se tienen registros propios a partir de 1950. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos la historia de México vista por nosotros mismos, pero también tenemos la historia mundial de diversas agencias noticiosas. Todos los materiales que ustedes se puedan imaginar de todas las agencias las pueden encontrar aquí. O sea, desde la versión muy oficial, agencias como BBC, ABC, NBC, TVE, todas las podemos ir encontrando aquí. Esto es que nos permite tener esa visión de lo que sería el mundo, y es además un patrimonio histórico muy importante. Y bueno, la UNESCO ya ha declarado el material audiovisual como un patrimonio de la humanidad, y por eso es tan importante preservarlo y poderlo no solamente utilizar, sino consultar, ¿no? O sea, no estamos hablando solamente de una televisora que se retroalimenta a sí misma, sino de investigadores, otras televisoras y cualquier otra persona que quiera entrar a ver este patrimonio que finalmente se encuentra en una base de datos. Esto, bueno, les digo, este es el valor histórico de Noticieros Televisa. O sea, no es solamente una televisora como la conocemos. Este acervo con el que cuenta, aquí les presento el flujo del material, cómo se lleva a cabo. Lo encontramos, les decía que es material desde 1950, pero es un material que se encuentra en película, en todos los formatos de video posteriores, que es DVC Pro, lo encontramos en Super VHS, en VHS. Como se ha ido, digamos que desarrollando la tecnología del medio audiovisual, se van encontrando estos materiales y se almacenan en un lugar en donde se les encuentra con una pequeña calificación, no catalogación, sino los datos básicos de una calificación que hizo un reportero, y se encuentran engomados en el material. Ahí se reúne el material, se macha con sus datos, se pasa posteriormente a lo que es la videoteca, a un área de la videoteca en donde se hace la transferencia del material a un formato que es el DVC Pro, que es el que actualmente se puede utilizar para digitalizar. En esta videoteca, digamos que se hace el transfer de formato. Posteriormente se pasa a un área de digitalización, y en esta área se pasa del DVC Pro al formato digital en AVI. ¿Para qué? Para guardarse en un servidor en el que ya se le van a anexar los metadatos básicos de catalogación, de calificación, y de ahí poder verse posteriormente en un servidor, en una computadora, para hacer su catalogación.
Y aquí se le van a añadir los metadatos técnicos, los descriptivos, y posteriormente todo esto para poder tenerlos en un servidor que ya pueda verse en un formato digital con sus metadatos para consulta interna y posteriormente para una consulta externa. Bueno, fue digamos que el proceso que sigue todo el material. Este Departamento de Rescate Histórico se crea en en el año 2004, o sea, hace 10 años en el que prácticamente lo que toda empresa quería, toda empresa televisiva quería, era almacenar su material y ponerlo en un formato digital para preservarlo. O sea, solamente se buscaba una preservación. Y en este momento se contaba con una tecnología que incluso ya habían adquirido, que era un Petasite de Sony. ¿Y que ofrecía este Petasite? El almacenaje del material y poder darle un respaldo. ¿Por qué era importante este Petasite? Era, digamos, que lo más desarrollado en tecnología que había en ese momento. Digamos, y ofrecía ofrecía una ficha catalográfica, que es la que vemos. En esta ficha, si ustedes la ven, es realmente muy sencilla, y los datos, los campos que permite almacenar, básicamente son datos técnicos. Sí hay datos descriptivos, pero prácticamente se enfocan a los metadatos técnicos y da muy poca información respecto al material audiovisual. O sea, el contenido no es, digamos que con estos metadatos no se podía localizar perfectamente bien el material, aunque bueno, en el contenido se incluían palabras clave y los catalogadores deben de buscar la forma en la que se pueda, digamos, que ubicar el material, ya sea por un título asignado o por alguna palabra clave en el contenido. Sin embargo, pues esto va dificultando las búsquedas en esta misma base. Y bueno, algo que habría que destacar es que esta ficha la diseña Sony, o sea, y la vende, digamos, que en su paquete. Y ellos no se preocupaban específicamente por aplicar ningún tipo de estándar internacional, o sea, sino que ellos vendían un almacén, básicamente, para digitalizar. Entonces, bueno, aquí empieza un problema muy grande, porque a pesar de que sí se pueden recuperar materiales, no se pueden recuperar como debieran. Y bueno, se pasa a... Esto se maneja durante 10 años. Se ha catalogado durante 10 años en este sistema, pero como la tecnología avanza, pues también se adquiere un nuevo sistema, se cambia de compañía obviamente, y se va a ir a lo que sería Tedial. ¿Por qué? Porque, bueno, las necesidades de la empresa cambian totalmente al ver cómo está cambiando el panorama de la televisión y de cómo se van a... Ya no nada más se necesita almacenar el material, se necesita distribuirlo, y ahora el público lo demanda de una forma diferente. Entonces les digo, se va esto a Tedial, que es una compañía española que ofrece ya una gestión de archivos multimedia y que se dedica a solucionar el tráfico de flujos de trabajo. Tedial nos ofrece ahora esto, que no se ve el video, pero bueno, básicamente Tedial lo que hace es
ofrecernos ya la tecnología para enfrentar a las demandas del público actual, que es ya no solamente hacer nuevos programas con material de stock, sino poder acceder al archivo, poder interrelacionarse con él, incluso establecer una comunicación diferente con el material audiovisual. Y bueno, TEDial sí lo está ofreciendo y sí está dando lo que serían las respuestas al flujo, a los flujos de trabajo. No sé, pero entonces, bueno, esta es una comparativa de cómo estaba la ficha de Sony. La ficha de Sony tenía 10 campos descriptivos y el resto eran, de 28 campos eran técnicos. Y en la TEDial tenemos 28 campos descriptivos en una sola carátula. Los datos técnicos se encargan, digamos que los trata aparte. Y el problema que se empieza a presentar aquí es cómo vamos a mapear estos datos y cómo pueden embonar si tenemos básicamente una base de metadatos técnicos que se pretende que ahora embonen y nos den información que realmente ahora no existe. O sea, son 10 años de trabajo de técnico, ¿sí?, que no se han visto y que no nos sirven realmente para ubicar un material. Ahora que se trabaja con TEDial, sí, bueno, los encargados de todo este sistema, obviamente, tomaron la experiencia previa y ya utilizan el diseño de la ficha de TEDial fue con Dublin Core y se toman, digamos, en cuenta ya las nuevas necesidades que se tienen y se toman los estándares de catalogación, pero aún así tenemos graves problemas en esta migración, porque bueno, la migración del video y los metadatos técnicos fue totalmente exitosa y no hay ningún problema. Pero bueno, tenemos problemas como el poder migrar la fecha de la nota de la que se está tratando. Entonces, eso es un grave problema. Y como ese, pues van a ir surgiendo nuevos contratiempos porque no se pueden cambiar de sistema tan fácilmente solamente porque avance la tecnología. Okay. Y entonces, bueno, pero ese es el problema tal cual. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que ver? Bueno, como el deber ser, tenemos que ver la catalogación como principal aspecto para poder utilizar una herramienta, crear una ficha catalográfica de acuerdo a las necesidades, pero estas necesidades también son cambiantes día con día. La tecnología nos va rebasando, en especial en este campo del audiovisual. Se desarrolla diariamente. En este momento tenemos, no sé, nuestra laptop como herramienta para visualizar esto, pero no dudo que todos tengamos aquí un teléfono inteligente o una tableta, y entonces esa es la nueva forma de acercarse a los materiales audiovisuales, pero no es solamente acercarse de una nueva forma a un material audiovisual en una herramienta, en un medio, sino que también cada uno nos va a demandar un lenguaje específico y un mensaje específico, aunque el material de stock con el que nosotros contamos para elaborar nuestros materiales, nuestros nuevos mensajes, sea el mismo. Entonces, sí requerimos del stock que tenemos para darle un nuevo uso
y de acuerdo a cada público que se va desarrollando, de acuerdo a cada medio por el que se va a visualizar en nuestras plataformas. Pero bueno, esto hace 10 años era prácticamente imposible visualizarlo. Se visualiza a lo mejor 5 años, lo tenemos digitalizado, pero 10 años, ¿cómo vamos a responder a las nuevas plataformas, a los nuevos mensajes? ¿Cómo vamos a integrar esos materiales a la web semántica? ¿Y cómo vamos a establecer la comunicación con el usuario si partimos de una base muy endeble, que fue el no tomar la catalogación como nuestra herramienta básica a nivel profesional, no como una herramienta tecnológica? Y bueno, hay otras experiencias de archivos históricos internacionales que sí han sabido adaptarse. Tenemos a TVE, tenemos a la BBC, que actualmente nos ofrecen ya este cambio tecnológico y el uso de su archivo, y encontraron perfectamente la forma de integrarlo. O sea, no sé, en lo que sería la añoranza del material que manejan, y lo integraron al uso de la tecnología, y también supieron cómo crear de su acervo, hacer la materia prima para los contenidos específicos de cada plataforma, que ellos sí lo han sabido, digamos que transformar. Y bueno, como digamos conclusiones, sí es dar la importancia a la creación de metadatos, como lo menciona Tony Gill, considerar las limitaciones de los estándares de catalogación y catalogar el material para dar respuesta a estas nuevas interrelaciones del público con el material audiovisual, pero también tomando en cuenta una cosa: no hay un solo estándar que nos dé respuesta a todas estas necesidades, porque las necesidades todavía no se acaban de plantear. Y bueno, es necesario hacer, digamos que el uso de todo lo que contamos, que son de todos los estándares de metadatos, de ontologías, de palabras, y sobre todo de no despreciar el trabajo intelectual, que, como ya lo exponía la compañera, no se puede, digamos que, desdeñar el conocimiento que se va adquiriendo en bibliotecología, y sí se tienen que hacer, digamos que, estas interrelaciones con otras especialidades, pero hay un campo muy grande en otros ámbitos del material que necesitan ser catalogados. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, María de Lourdes, por tu ponencia. Y bueno, ahora la palabra la tienen ustedes. Sí, hemos visto que en los 3 casos nos están planteando diversos problemas, algunos que coinciden en cada una de las ponencias. ¿Y ustedes qué dudas tienen, qué opiniones tienen? Tenemos aquí una primera intervención con la doctora Brenda. Bueno, primeramente mi pregunta iría para Verónica en relación a, se comentaba que los mapas lo que ustedes hacían era ponerle el título del lugar geográfico. A veces sí el título corresponde al lugar geográfico, sin embargo, a veces el título varía. Por ejemplo, puede ser mapa por ejemplo, de la Ciudad de México. En este caso ya trae
pues el nombre o la forma, y bueno, se supone que se debe de poner completo el título tal y como aparece. Sí, y si ya se está poniendo como tema el lugar, tanto en la 650 como en la 651, pues ahí ya se podría recuperar por la materia. Y bueno, la otra pregunta, bueno, el otro comentario sería en relación con María de Lourdes, que ya existen de hecho modelos o metadatos que permiten de hecho recuperar a veces hasta la escena, una partecita de un audiovisual o de un video en el cual ya no es recuperar, por ejemplo, todo el video o todo el audio, la descripción, sino a veces, sobre todo en las bueno, en todas las empresas de televisión, lo que requieren a veces es recuperar una escena, una partecita de algo y no todo el video, ¿sí? Entonces, serían mis comentarios. En relación con el mapa tiene un nombre, en este caso es el lugar geográfico, como no sé si se puede apreciar en los ejemplos, es por ejemplo este de Bahía Ascensión, y así dice, Bahía Ascensión, y abajo viene carta topográfica o carta geológica, lo que quieran. Pero ya en la 651 sí ponemos, por ejemplo, en este caso como vieron, México, Bahía Ascensión, Quintana Roo, ¿no? Porque, bueno, hay muchos nombres que, era lo que les comentaba, también nos hemos encontrado con otros, por ejemplo, que dicen Vicente Guerrero. Pues, hay Vicentes Guerreros en muchísimos lugares de la República, ¿no? Y el mapa, aunque suena increíble, no se especifica bien dónde queda. Entonces, cuando uno busca pues, Vicente Guerrero, ¿qué colinda con qué? Es difícil. Entonces, en este caso, bueno, sí nos hemos visto en aprietos y hemos tenido que recurrir al geógrafo, pero por lo general en la 651 sí ponemos el nombre, digamos, pensando en el usuario, cómo lo recuperaría el usuario. Por eso no ponemos Veracruz de Ignacio de la Llave, sino nada más ponemos Veracruz, ¿no? O, no sé, ha habido cambios que ahora hay lugares, por ejemplo, como en nuestra colección más bien son de mapas viejitos, hay lugares que ahora han cambiado de nombre, ¿no? Como hay uno que encontramos Osuluama y ahora se llama Osuluama de Mascareñas. Entonces, pero decidimos conservarlo como Osuluama, ¿no? Entonces, eso es como lo hemos manejado. Sí. Respuesta. Okay. Sí. Digamos que sí, ya existen muchas probabilidades de rescatar exactamente el minuto, el segundo que se quiere, pero también esto demanda que se catalogue bien, o sea, sí se requiere de una catalogación exacta. De hecho, esta compañía con la que se trabaja sí lo permite, el equipo lo permite, pero requiere una catalogación exhaustiva, que eso es lo que hay que implementar, y a partir de esa catalogación se pueda rescatar el material, porque si no, pues no tiene ningún sentido. Bien, tenemos aquí a Patricia, que yo creo que quieres agregar o dar respuesta a la primera. Adelante. Gracias, y en efecto es en relación con la pregunta de la doctora Brenda. No es que se nos haya ocurrido tomar el nombre del lugar como título propiamente del mapa. En efecto, el nombre de la población es el título del mapa. El tipo de carta es otra cuestión, ya que sea carta topográfica, carta geológica. No, ese es el título. Por eso es que estamos poniendo como título el nombre de la población, porque ese es el título de la carta. Bien, permítanme, hay una participación antes. Ahorita cedemos la palabra allá. Acá adelante, por favor. Sí, mucho gusto. Fabio, de Colombia. Verónica, esta pregunta es para ti. ¿Ustedes no han visto otro tipo de herramientas para la catalogación de los mapas? En Estados Unidos, la Biblioteca Pública de Nueva York y en varios lugares están desarrollando geolocalización y el mapa de la ciudad en herramientas de catalogación cooperativa. ¿No han visto ustedes este tipo de herramientas aparte pues de desarrollar su catalogación en su catálogo? Es decir, cómo vincularse a esos proyectos
de catalogación novedosos o emergentes a nivel mundial? Bien, no hemos utilizado ese tipo de herramientas. Sin embargo, en el instituto hay un área especializada para la creación de sistemas de información geográfica. Tienen también herramientas especiales para la creación de fotomapas y de documentos ya más especializados para los investigadores que necesitan ese tipo de información, que es muy específica, y que nosotros como biblioteca tenemos ciertas limitaciones y no podríamos manejar sistemas de información geográfica. Nos estamos limitando a la cartografía que generó, como lo mencionó Verónica, que generó INEGI y sus antecesores y la propia Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Pero sí, en el instituto sí se utiliza ese tipo de sistemas. Gracias. Si me permiten, voy a leer una pregunta. Ahorita le doy la palabra a una pregunta que nos están haciendo para Televisa. ¿Cuántas personas trabajan en el área de catalogación? En el departamento específico de rescate histórico, 10 catalogadores. Aunque bueno, en todo el proceso hay muchas más personas que lo que llegaría al proceso de digitalización. Muy bien. Ahora sí, pasamos el micrófono para acá, por favor. Bien, mi nombre es Octavio Ruelas y la pregunta es para María de Lourdes en relación a lo que comentó la doctora Brenda. Es muy parecido. O sea, ¿qué políticas tendrá Televisa para este acervo? Es decir, ¿ha pensado en ponerlo de forma abierta para la sociedad en general? ¿Y qué es lo que va a poner? Las imágenes, los datos catalográficos, los textos de lo que se habló, porque en realidad esa es la historia viva, ¿sí? La parte, van a dar a conocer la parte que se editó o la parte que quedó grabada. O sea, ¿qué políticas son las que van a implementar? Este es un archivo prácticamente de stock, aunque también se cuenta con programas terminados. Y bueno, les decía desde el principio que daba las gracias porque Televisa es difícil de que se acepte, digamos, en un medio como este, pero sí lo quiere poner en línea, nada más que es una empresa comercial y no se pierde de vista jamás eso. Se puede poner se piensa poner en línea en un futuro a la venta, como cualquier televisora. O sea, no sé, encontramos a lo mejor en el acervo de la BBC, que incluso aunque tiene una parte pública, o es la televisora pública, vende los clips, o sea, el material audiovisual se vende. Eso sí no hay. Y más que poner, todavía no sé, yo no podría decir qué se va a poner a la venta si digamos que la historia o la catalogación que se hace, se vende el material, se venden los clips, y para lo que sirve la catalogación en este caso es para ubicarlo, o sea, es para poder ubicar el material, porque se piden exactamente, ¿no?, momentos precisos de una imagen. Eso es lo que se puede. Vamos a ceder la palabra allá atrás con la doctora. Sí, gracias. Buenos días. Pues qué bueno que presentes la experiencia de archivos de una televisora, porque como lo mencionaste es un documento muy importante. Solo quiero mencionar dos cosas. Desde hace casi una década, en las televisoras la tendencia era a establecer los campos mínimos de catalogación. Eso hace 10 años fue todo un escándalo, ¿no?
pero CNN lo hace así, sobre todo con los materiales de stock de noticias, dado que, como se ha dicho, la catalogación es un trabajo que implica mucho tiempo de personas que estén con una amplia cultura y formación académica. En la actualidad, todavía hasta hace un año, en una reunión de la FIAT, que es la Federación Internacional de Archivos de Televisión, y que establece los estándares en todo lo que tiene que ver con preservación de archivos de televisión, se mencionó que justo estos sistemas que tú dices de identificación de imagen van a ayudar a que, si hay una correcta identificación básica de campos de catalogación, se puedan reutilizar todas las imágenes. Es impresionante el desarrollo tecnológico para la recuperación y el reconocimiento de imagen. De ahí que el tema que presentaste pues sea muy interesante, muy oportuno, y que precisamente aporta en la reflexión de este encuentro de catalogación, porque es otra perspectiva igualmente importante. Gracias por la presentación. Muy bien. La maestra Lourdes, si te parece, mientras leo otra pregunta que tenemos de Daniel, dice: cuando Lourdes Ocampo habla de subir los metadatos al servidor, ¿son archivos independientes como XMP, independiente al audiovisual, o se incrustan en el audiovisual? Eso es lo que les decía, todavía no se sabe, porque además, bueno, está esta transición a un nuevo sistema, digamos que a un nuevo robot. Y bueno, la empresa como tal todavía no ha terminado de catalogar el archivo de rescate histórico, que son de 1950 a la fecha, de 1950 al 2000. Todavía faltan varias décadas de catalogar. No podría decirle si se va a incluir los metadatos o qué metadatos se van a incluir. Como les mencionaba, las televisoras venden el material audiovisual, o sea, venden la imagen como tal, y eso es lo que sí se va a subir en un momento dado. ¿Cuándo? No se sabe todavía. Y además, bueno, se van a tomar obviamente las restricciones correspondientes a derechos de autor, que eso sí no se pierde de vista. Muchas gracias. Maestra, adelante. Sí, un comentario para complementar lo que dijo la maestra Perla, lo que dijo Brenda y lo que han dicho varios, ¿no? Aparte de la descripción, que tiene que ser lo más cuidadosa que se pueda dentro de nuestros límites, ya hay nuevos sistemas, como uno en el que está participando la UNAM, con el CNRS de París, con el CICESE, con el POLI, donde están pasando una serie de documentales de lenguajes, de lenguas indígenas. Entonces, por reconocimiento de voz, por reconocimiento de imagen, es muy fácil saber a qué hora se estaba hablando en mixteco o cuándo le estaban traduciendo, por decir algo, al español. Entonces, estas tecnologías se complementan muy bien con la parte técnica y la que lleva la batuta, que es la descripción del material. Pero eso ya está para el español, para el mixteco, zapoteco, náhuatl, y no me acuerdo cuál otro idioma, y ya te puede decir, bueno, pues un señor que trae el sombrero con esto de piloncillo, de forma de piloncillo, y el calzón blanco, y entonces ya te dice, en el minuto 15, punto 4, así el segundo, y ya te trae la información exacta. Gracias. Muy bien, pues agradecemos profundamente a Catalina, a Verónica, Patricia y María de Lourdes por presentarnos estas formas de estar trabajando y los problemas que nos plantearon. Vamos a hacerle entrega de su constancia y les pido por favor un fuerte aplauso a cada una de ellas. Catalina Pérez Meléndez, Verónica Vargas Suárez, Patricia Navarro Suástegui,
y María de Lourdes Ocampo Ruiz. Muchas gracias a todos.